Justicia para nuestros carabineros. Justicia. Eso queremos, justicia. ¿Dónde está el presidente que prometió tantas cosas? ¿Dónde está? Como probablemente ya la mayoría sabe, hace unos días 3 carabineros fueron emboscados, asesinados y calcinados en la ruta que une a Cañete con Tirúa, la P72S. Solo 4 días después del veredicto que condena a Héctor Yaitul, el líder de la CAM, y durante un patrullaje de rutina por un camino de difícil tránsito, donde las señales de teléfono, internet y radio son escasas o se pierden totalmente, 3 carabineros fueron emboscados por criminales armados y ejecutados a corta distancia con tiros en la cabeza y en el pecho. Se usó la emboscada como un mecanismo para actuar sobre seguro. Se dirigieron contra personas inocentes. Se usaron balas para terminar con la vida de 3 carabineros y se usó fuego para dar una señal de terror e intentar eliminar rastros. Esto es exactamente a lo que han recurrido siempre las organizaciones terroristas y separatistas para alcanzar sus objetivos de control territorial. Eso es lo que ustedes, sea que vivan o no en la macrozona, yo, los chilenos comunes y corrientes, hemos visto siempre. Pero en el mundo paralelo de la ministra encargada de la seguridad estamos ante algo inédito. Es un atentado que tiene características que no habíamos visto nunca. Nunca habíamos visto este nivel de crueldad. Nunca habíamos visto este nivel de alevosía. Nunca. ¿Con qué mundo se identifican más ustedes? ¿Con el mundo paralelo de Carolina Toá? ¿Ese mundo en el que el crimen contra carabineros es algo nuevo o nunca antes visto? ¿O con el mundo real como el que mostraba ese mapa de la macrozona sur cubierta por atentados y ataques armados e incendiarios? A ver, hagamos un repaso rápido al hueso. Aquí se lo contamos, ministra Toá. Solo entre 2018 y 2022 hubo más de 33 asesinatos terroristas, 342 ataques a personas, 117 atentados contra edificios públicos, 288 ataques incendiarios, 113 usurpaciones y 304 atentados a maquinarias y camiones. ¿Estará segura la ministra Toá de que esto no lo habíamos visto nunca? ¿Qué fue sino el atentado incendiario que quemó vivos a Werner Luxinger y a Vivian Macay en Vilcún? ¿O el baleo y también ataque incendiario en contra del Molino Brolmus y sus habitantes en Contulmo, 5 días después de la detención de Yaitul? ¿Y qué puede decir de la casa de tortura del clan Ancalaf en Coyipulli? ¿O del asesinato de un agente de la PDI en el operativo en Temucuicuy de 2021? Esas son metralletas. Son los balazos, weón. Juega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. En el mismo periodo, entre 2018 y 2022, se perpetraron más de 25 ataques armados contra recintos y vehículos de carabineros, 26 ataques armados e incendiarios contra escuelas rurales y urbanas, 13 iglesias y capillas destruidas, más de 30 atentados contra instalaciones de CONAF, edificios municipales, edificios de gobernaciones, hospitales, postas rurales y consultorios, ataques a vehículos de bomberos, ambulancias, camiones aljibes e instalaciones de agua potable rural, etc. Y más de 25 ataques a jueces, fiscales, políticos, autoridades religiosas y policías. Y nada de esto es casual, ni las inaceptables declaraciones de Toá, ni todo lo que ha sucedido en el último tiempo en la macrozona sur. Porque lo que dice Toá no es producto de la ofuscación ni nada parecido, porque de hecho, como veremos más adelante, es algo que reitera luego en programas de televisión. Pero más evidente todavía, esto es algo que luego repite fríamente la vocera del gobierno y militante del Partido Comunista, Camila Vallejo. Esto no es algo común, no se había visto este proceder con anterioridad. Hagámosles llegar esto para que se enteren y puedan trabajar en algo, puedan ocuparse en algo, porque repito, esto no es casual. Las agendas reivindicativas y de control territorial fueron animadas por quienes hoy nos gobiernan, fueron alimentadas por grupos políticos como el Partido Comunista y el Frente Amplio, con los socialistas y demócratas cristianos como vagón de cola. Y ninguna proclama vacía y poco creíble del presidente Boric lo borrará. Para poder enfrentar esta situación no tienen que haber ni izquierdas ni derechas, ni oficialismo ni oposición. Tiene que estar Chile. Tiene que estar Chile, dice el rey de la impostura.
¿Y dónde cresta estaba Chile para él cuando asusaba el robo de tierras en Temucuicui y en toda la macro zona sur? Con Temucuicui, territorio recuperado por el pueblo mapuche, quienes lideran las recuperaciones de tierras en Malleco. Y el niño poeta presidencial no solo hablaba, sino que se trasladaba a los territorios liberados y posaba con la banderita no mapuche, como falsamente se dice, de la mano de su Sancho, de Gonzalo Vinter Echeverri. Y eso, por supuesto, no es todo. El mismo Boric reivindicaba al machi Celestino Córdoba, que más que machi es el asesino del matrimonio Luxinger-Macay, quemado vivo en su casa en Vilcún. Estamos otra muerte que se avecina, pero que podemos evitar. 100 días se cumplen hoy de la huelga de hambre del machi Celestino Córdoba. Y esta protección y defensa de Celestino Córdoba por parte de Boric no era rara, pues. Si la militante comunista y hoy presidente de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, fue la garante del acuerdo entre el gobierno de Piñera y el asesino Celestino Córdoba para que el machi accediera a condiciones carcelarias privilegiadas, especiales para él, solo por el hecho de ser machi. Yo espero que este primer paso, que fue este acuerdo con el machi Celestino, que permitió de alguna manera evitar nuevamente la pérdida de una vida de un comunero mapuche, en este caso además una autoridad ancestral, sea un primer paso y que marque un precedente. Claro, pues aquí la condición de autoridad ancestral es más importante que haber sido condenado por asesinato. Pero esta es Cariola, así es Boric, así son y han sido él y sus socios. Por eso no sorprende lo que han hecho, ya no solo siendo diputados, sino que ahora como gobierno. Porque recordémoslo, sí, esto era lo que decía la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Esto decían ellos, el gobierno en 2022, no 10 años atrás, 2022. Me siento cómoda y quiero volver a reiterarlo con Gualmapu. Para mí ese nombre es el nombre que deberíamos utilizar. Gualmapu. Nada de la Araucanía, Arauco y la Araucanía, la macrozona sur, no. Gualmapu decían. Y eso no es nada en comparación con lo de Izquiasiche. La ex ministra del Interior dijo que debíamos dialogar con la CAM. Diálogos con todos los actores y esperamos, incluso con la CAM, con todos los actores sin duda. Dialogar con ellos, con la organización cuyo líder, Yaitul, está siendo condenado por delitos de la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros hechos vinculados al robo de madera y la usurpación de tierra. Con él quería establecer diálogo la ministra Siches. Para los que no conocen a Yaitul, y la verdad es que para los que lo conocen también, les voy a mostrar brevemente lo que piensa este líder terrorista mediante una entrevista que un centro de estudios panameño le hizo y a la que FNM tuvo acceso, para que se entienda con quiénes quería relacionarse Izquiasiche. Miren, esto decía Yaitul textualmente. Nosotros no tenemos ningún reparo ni de qué avergonzarnos. El pueblo mapuche tiene todo el derecho a la rebelión, el legítimo derecho a la resistencia. El pueblo mapuche tiene el legítimo derecho a contar con su fuerza militar. Lo que nosotros planteamos es la construcción o liberación nacional. Si eso significa que en algún momento planteemos la independencia de la nación mapuche, lo vamos a hacer. Nosotros no estamos planteando ser parte del Estado chileno. Fuerza militar para la liberación nacional y la independencia de la nación mapuche. Con este sujeto quería dialogar la ministra Izquiasiche. Pero esto tampoco es raro, tampoco es casual, porque en tiempos en que ella militaba en las Juventudes Comunistas, su partido, el Partido Comunista, mantenía contacto estrecho con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, este grupo guerrillero paramilitar marxista. Y no eran contactos genéricos ni nada por el estilo, eran contactos específicamente para solicitarle a las FARC entrenamiento militar para las organizaciones separatistas mapuches del sur de Chile. Miren, esto es lo que escribe el militante comunista que se encargaba de los contactos con las FARC al número 2 de dicha organización. Y lo cito textualmente. Existen unos compañeros del pueblo mapuche que hace rato están en lucha con el Estado. Tienen planes ambiciosos respecto de liberar una zona en el sur de Chile. Se acercaron a nosotros para pedir apoyo en términos de instrucción. Y esto le responde el número 2 de las FARC.
precise detalladamente con los compañeros mapuches su interés en recibir la experiencia nuestra. Hay que hacerles ver las características de quienes harían la experiencia, partiendo de la dureza del régimen militar y de los riesgos a que se exponen por la diaria confrontación con las tropas enemigas. ¿Ven lo que hay acá? El Partido Comunista, que hoy es la pieza fundamental del gobierno de Boric, gestionando instrucción militar de las FARC para las organizaciones separatistas del sur. Y esa es una vía por la cual se pretende azuzar el objetivo de control territorial. Pero los políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio han recurrido a todas, a muchas otras, porque así avanza el terrorismo separatista, por varios cauces. Están los de la guerrilla paramilitar cruenta y unos más institucionales, entre comillas, que fue el que dirigieron el Partido Comunista y el Frente Amplio en la fracasada Convención Constitucional. Porque eso es lo que se pretendía, entregar control territorial, desintegrar la unidad nacional, esta vez por la vía de las normas. Porque, recordémoslo, la propuesta constitucional de Loncón y Atria creaba una Comisión Territorial Indígena, integrada por representantes de esos mismos pueblos indígenas que recorrería Chile de punta a cabo, de norte a sur, demarcando, confiscando y restituyendo tierras, determinando por sí y ante sí quién es dueño y quién no y de qué. O sea, cuáles serían las tierras, o mejor dicho, los territorios, que supuestamente les pertenecerían por mérito ancestral. Y ese órgano oscuro, la Convención Constitucional, también tenía espacio para la legitimación e impulso de la violencia y el terrorismo en la macro zona sur. Porque solo a 4 días de que comenzaran a trabajar, el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Bloque Socialista, con Atria y Loncón a la cabeza, presentaron y sometieron a votación una declaración que exigía, y cito textualmente, la inmediata desmilitarización del Gualmapu, la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche y el indulto para los presos políticos mapuche de la región del Biobío, Araucanía, los lagos y los ríos, aplicable desde, escuche bien, 2001. Querían echar a los militares de la macrozona sur, querían desfinanciar a las fuerzas de orden y seguridad pública de la Araucanía y querían recibir el perdón del Estado por los atentados terroristas cometidos durante más de 20 años. Obviamente esa declaración fue aprobada por el Frente Amplio, el Partido Comunista y realmente por todos los partidos que hoy nos gobiernan. Y todo eso mientras la presidenta de la convención, Elisa Loncón, preguntada si estaba dispuesta a hacer un llamado a bajar las armas y detener los atentados, respondía así, diciendo esto: donde el Estado tiene las manos metidas, yo no voy a hablar del tema. El Estado tiene las manos metidas en la militarización. Yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. Por todo esto, es que lo que dicen Toay Vallejo es un escándalo. Que nunca habíamos visto esto así como si no podría haberse previsto, y además lo repiten e insisten. Es un tipo de ataque que no se había visto nunca. Es que esto no es algo común, no se había visto este proceder con anterioridad. ¿Se le puede creer algo de lo que dice Camila Vallejo? ¿Sí está Galilo agonizando nuestro amigo, tío? ¿Sabe ella lo que realmente ha pasado en los últimos años en la macrozona sur o solo lo oculta? Tengo las imágenes presentes, tengo todo, tengo la cantidad de personas que estaban, cómo disparaban, cómo quemaban, lo que gritaban. Hace no tanto tiempo, la Oficina de Urbanismo Atisba publicó un reporte denominado Patrones Territoriales de Violencia en la Macrozona Sur, que es un catastro de atentados terroristas ocurridos en el periodo 2018-2022 en dicha zona. En este reporte se estudiaron 1.272 atentados perpetrados por organizaciones terroristas y separatistas de la macrozona sur con fines políticos territoriales. Ahí están la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, la más conocida de todas. Está también la UAM, que es la Huaychana Ucamapu, la resistencia mapuche Mayeco y las más violentas, la resistencia mapuche Lafkenche, el Movimiento de la Liberación Nacional Mapuche y la LOF Resistencia Territorial Cutral Mahuida. Todas estas organizaciones operan ahí en la macrozona y son responsables de los peores atentados terroristas que nuestro país ha visto. Por eso con ellos no hay diálogo posible.
porque como veremos ahora a continuación en el análisis del reporte que les mencioné, el objetivo de las organizaciones terroristas es, además de enriquecerse de paso, es terminar con la integridad territorial de Chile, acabar con la unidad nacional. Y esto es sabido, o al menos se puede sospechar, pero pese a ello, nuestro gobierno, que hoy sale con frases grandilocuentes como estas. Nos vamos a buscar por cielo, mar y tierra, nos vamos a encontrar, nos vamos a fugar. Nuestro gobierno, a pesar de saber, o al menos deber saber, el objetivo de estas organizaciones criminales, ya ha entablado instancias de diálogo con ellas, como en su minuto instó Isquia Siches. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que fue la exministro de Desarrollo Social, Janet Vega, y su equipo, que luego del llamado de Siches a dialogar con todos los actores, incluida la CAM, la cito a ella, luego de ese llamado, Janet Vega entró en contacto directo con el máximo líder de la CAM, con Héctor Yaitul. Hola, mi nombre es Tania Santis. Yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. ¿Ya? Ella me pidió ver la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono. Este contacto pasó con este gobierno. Esto es muy grave. Y yo sé que, obviamente, muchos de ustedes conocen lo que pasa en el sur. Saben que hay terrorismo, que están matando a personas, tomándose campos e incendiando maquinaria. Eso, por supuesto, es lo obvio. Por eso yo no vengo aquí a hablarles de lo obvio. Lo que el reporte que yo les comentaba revela o demuestra, o mejor dicho, lo que se puede concluir de ese estudio detallado de la situación, es cómo las organizaciones terroristas separatistas del sur de Chile han avanzado en su objetivo de control territorial de la zona. Porque aquí en el reporte se detalla cuáles son las rutas que tienen tomadas, los tipos de atentados preferidos, los contextos o motivos de dichos atentados, la extensión geográfica del conflicto, el número exorbitante de hectáreas sobre las cuales el Estado no tiene poder y otras cosas. Y todo eso con mucho detalle. Miren, veámoslo. La situación en la primera parte del periodo estudiado era así. El número de atentados perpetrados hasta ese entonces era de 202. 202 atentados que extendían su sombra sobre 2 regiones del país, la octava y la novena, Biobío y la Araucanía. Eran además 24 comunas las que habían sufrido ataques de estas características, lo que llevaba a que la extensión del conflicto, o mejor dicho, la longitud del conflicto, es decir, la distancia entre el ataque más al norte y el ataque más al sur, fuera de 402 kilómetros. 402 kilómetros entre Biobío y la Araucanía, y que tenían como afectadas a 904.000 personas. Sin embargo, en la parte final del periodo estudiado, esto cambió radicalmente. Y si ya era sumamente grave la situación en 2018-2019, lo de 2022 se salió de todo control. Y como no podía ser de otra manera, porque pensémoslo así, existían en ese entonces, hoy también, hace 2 años, organizaciones terroristas con pretensiones separatistas desarrollándose cada vez más fuertemente. Eso es lo que había en el sur. Y mientras eso ocurría, la señal que estaba dando la clase política era esta. Vamos a refundar este Chile en un Chile plurinacional. Siendo esas las condiciones, era esperable que la situación se saliera de control, se escapara del control estatal, porque si de control de organizaciones terroristas se trata, el espacio territorial de poder e influencia que éstas se tomarían se extendería de manera brutal. Para la parte final del periodo, los atentados llegaron a cerca de 700, lo que se tradujo, en comparación con la primera parte, en un aumento de un 245%. Y esto porque las regiones afectadas ya no solo fueron Biobío y la Araucanía. Pasamos de 2 regiones a 6 regiones, de Biobío y la Araucanía a todas las que se encuentran entre Maule y Los Lagos, estas 2 incluidas, y cubriendo ya no 24 comunas, sino 59, o sea, un incremento de un 146% de las comunas afectadas. 6 regiones del país, 59 comunas alcanzándose un área geográfica de, escuche bien, 668.000 hectáreas. 668.000 hectáreas que equivalen a 7 veces el Gran Santiago. Y la longitud del conflicto, repito, la distancia entre el ataque más al norte y el ataque más al sur fue ya no de 402 kilómetros, sino 758, lo que representa un aumento de un 89%. Y recordémoslo nuevamente, la Convención Constitucional
quería indultar a los perpetradores de los atentados terroristas en esas 6 regiones de 2001. Desde 2001. El Frente Amplio y el Partido Comunista lo exigieron y votaron favorablemente. Atentados terroristas de criminales como Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luxinger-Macay, que luego Carol Cariola defendía así. En este momento está todo en manos del gobierno. El Machi hizo su propuesta, flexibilizó incluso algunos aspectos de la propuesta inicial de los 6 meses, de poder ir a su rehue por 6 meses, él lo redujo, ¿cierto? La responsabilidad sobre esto recae importantemente en este gobierno, un montón, porque estuvieron un año completo perdiendo el tiempo en la Convención Constitucional, jugando con su fantasía del buen salvaje, del indio puro y sacrosanto, y esa fantasía ideológica la están pagando hoy millones de chilenos. Y atención, digo millones porque hoy la población afectada por los atentados de la macrozona sur, en comparación con la medición de 2018, es de 2.300.000 personas. 2.300.000 personas. Antes eran 900.000. Ahora aumentaron en un 156%. Y si a esos 2.300.000 personas que viven en la zona tomada por el control de las organizaciones terroristas y separatistas, le sumamos el 1.700.000 personas sometidas solo en la región metropolitana al control del narco, nos encontramos con que 4 millones de chilenos están fuera del imperio del Estado de Derecho chileno. Eso es un 20% de la población de nuestro país. Una quinta parte de los chilenos vive bajo el control más intenso o menos intenso, más cercano o menos cercano, pero control y al fin y al cabo de organizaciones de crimen organizado con fines políticos, terroristas, de narcotráfico, mercantiles, etc. Y de eso va la cuestión, de control, de quitarle control a los chilenos sobre su propio territorio y hacerse de él para sí mismos, para sus organizaciones y sus propios fines políticos territoriales particulares. Y esto no lo digo al voleo, lo digo con conocimiento de causa. Les quiero contar una breve historia que vivió parte del equipo de FNM relacionada con esto. Aquí la derecha hablan. ¿Cuánto tierra quieren los mapuches? ¿Cuántas hectáreas? Nosotros no estamos hablando de hectáreas. Estamos hablando de territorio de Gualmapo, de norte, sur, a este, oeste, porque están los mapuches allá. Como muchos de ustedes sabrán, la directora ejecutiva de FNM, Teresa Marinovich, se desempeñó como convencional constituyente en el primer proceso, en el proceso de Elisa Loncón y Fernando Atria, y ese tipo de figuras, digámosle. En mi caso me tocó trabajar para ella, para Teresa, en ese entonces, que a su vez trabajó codo a codo con otra ex convencional, con Rocío Cantuaria. ¿Y por qué les comento esto? ¿Qué tiene que ver con el control territorial, los grupos terroristas y el indigenismo radical? Miren, les cuento. En una de las sesiones de la Comisión de Derechos Fundamentales, se nos vino a decir, por parte de un expositor supuestamente experto en temas indígenas, se nos vino a decir que la demanda por tierras por parte solo del pueblo mapuche era de, escuche bien este número porque cuesta dimensionar. La demanda de tierras era de 10 millones de hectáreas. Eso es lo que había que recuperar. 10 millones de hectáreas. Para que ustedes se hagan una idea, 10 millones de hectáreas es más que toda la superficie de Portugal, un 75% de la superficie de Inglaterra, un tercio de toda Italia, más de 9 millones de canchas de fútbol. 10 millones de hectáreas son el desierto de Atacama completo, 156 ciudades de Santiago, la superficie total de las regiones de la Araucanía, Maule, Biobío y Ñuble juntas. Son el 13% del territorio chileno. Eso es lo que uno de los expertos en indigenismo establecía como propio de los pueblos indígenas y que los escaños reservados, estos 17 personajes a los cuales la clase política le reservó cupos en el órgano, esos 17 venían a reclamar como suyo. Después de esa sesión no hubo espacio alguno en que discutiendo sobre propiedad indígena, la Tere o la Rocío no les preguntaran a los 17 escaños reservados cuánto, qué tierras son, cuál es la cantidad, dónde están ubicadas, a quién le pertenecen, etc. 10 millones de hectáreas, 5, 15, 7, 20, se trataba en realidad y se trata de control territorial, como decía Linconao. Esto iba y va de tomar el control total y por todas las vías. La Convención Constitucional en su momento era un camino y las mal llamadas organizaciones de resistencia territorial el otro. Y puede ser que hayamos logrado frenar el avance por la vía de la Convención, pero con seguridad no lo hicimos con esas organizaciones.
porque estas organizaciones, las organizaciones terroristas y separatistas, la CAM, la UAM, la RLM, etc., se han encargado de avanzar, porque tienen los caminos, las rutas tomadas, han formado redes, una verdadera telaraña del terrorismo en las vías y rutas de la macrozona sur de Chile. Es lo que el reporte de Atisba, del que yo les hablaba, ha llamado la malla vial. ¿Saben ustedes cuál es la longitud de los caminos, las rutas con atentados terroristas? Miren, son 3.121 kilómetros en total. Este es el detalle de la telaraña del terrorismo vial. Son 3.121 kilómetros, de los cuales 267 corresponden a la Panamericana Sur, 1.580 a rutas regionales y comunales de pavimento, y 722 a caminos interiores o rutas de forestales, generalmente estas últimas de tierra o ripio. Nuevamente, para que se dimensione la cuestión, o sea, el nivel de penetración de las organizaciones separatistas. Estos 3.121 kilómetros de la telaraña de terrorismo vial es el equivalente en distancia a los kilómetros que hay de Santiago a Punta Arenas. Es también 3 veces la distancia entre Puerto Montt y la capital y 1,5 veces el recorrido desde Santiago a Arica. Y de esos 3.121 kilómetros de rutas con ataques, una gran parte de estos ha sido calificada como atentados de violencia crítica, que corresponden a asesinatos, ataques a personas y ataques a infraestructura estratégica. Hoy, a esos 3.121 kilómetros de rutas con ataques, se le suma el triple asesinato de carabineros que fue justamente perpetrado en esa telaraña de terrorismo, en el llamado Triángulo Rojo de la violencia terrorista, cuyos vértices son las comunas de Cañete, Tirúa y Traiguén. Triángulo de violencia que concentra el 28% de los atentados y que en uno de sus lados, en la ruta P72S, que une a Cañete con Tirúa, se tomó la vida de nuestros nuevos 3 mártires carabineros. Así es la situación en la macrozona sur de Chile, en nuestro país, en nuestro territorio. Y el asesinato brutal a nuestros 3 carabineros no es algo nuevo, inédito, ni nunca antes visto, aunque Toá y Vallejo digan lo contrario. Son más de 6 organizaciones separatistas operando hace años en más de 5 regiones del sur de Chile y tejiendo una telaraña de terrorismo vial de más de 3.000 kilómetros, más de 1.200 atentados y cerca de 40 personas inocentes asesinadas, 700 ataques incendiarios y pérdidas brutales de maquinarias y camiones. Que no nos gane la indiferencia producto de que esto todavía no nos afecte directamente. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM, y les pido, por favor, que difundan este comentario porque esto no puede volver a pasar. ¿Hasta cuándo, cresta, siguen matando a los carabineros? ¿Hasta cuándo nos siguen persiguiendo? ¿Hasta cuándo nos siguen generando tanto daño? Si lo único que hacemos es tratar de hacer lo mejor posible por entregar seguridad a la comunidad.